Continuando con el recordatorio de las zarzuelas que se representaron en Manises, vamos a hacerlo hoy con la zarzuela El asombro de Damasco. El asombro de Damasco es una zarzuela en 2 actos, inspirada en un cuento de las 1001 noche. El libreto es de Antonio Paso y Cano y Joaquín Abati, con música de Pablo Luna. Se estrenó el 20 de septiembre de 1916 en el Teatro Apolo de Madrid. La acción se desarrolla en un mercado de Damasco y la trama gira alrededor de Zobeida, una mujer virtuosa pretendida por 3 hombres poderosos que para conseguir su amor incurren en trampas y propuestas indecorosas. Por consejo de un hombre misterioso, Zobeida cita a los 3 en casa de Faima. Cuando están allí, aparece el bandido Kafur, que les ofrece unirse a su banda como único medio de salvar la vida. Ellos aceptan y justifican su decisión confesando los delitos que ya han cometido. El supuesto bandido, que fue quien aconsejó a Zobeida reunir a los 3 hombres, resulta ser el califa disfrazado. Los malvados son despojados de sus bienes y el califa se los otorga a la virtuosa Zobeida. Esta zarzuela se representó en Manises 2 veces, a principios de los 80 y después más hacia finales de los 80, las 2 veces en el Auditori Xermanies. Para comentar o recordar un poco esta zarzuela, están hoy con nosotros Celestino Esteve y Ernesto Chenoy Orts. Gracias, Celestino, por haber venido. Y gracias a ti también, Ernesto, por estar hoy aquí con nosotros para comentar un poco esta zarzuela. Gracias a ustedes. Las 2 veces fue dirigida por Ernesto Chenoy Hernández, por tu padre, Ernesto. ¿Guardarás buenos recuerdos de los años que dedicó tu padre a la interpretación y dirección? Pues muchísimos. ¿Qué te voy a decir? Empecé a los 7 años con mi padre, que era una limosna por Dios, que mi padre salió con su padre. Y por eso me sacó mi padre en esa hora que tenía yo 7 años. Pues, empezaste pronto. En ese momento ya no paré de estar en el teatro y principalmente en el patronato, que para mí pues tiene muchísimos recuerdos. Uno de los más entrañables es lo que me llevaba mi padre en brazos porque me dormía allí en el patronato. Y aquello no me se ha olvidado nunca. Tendré mala memoria, pero eso no me se ha olvidado nunca. Y la verdad que yo hacía allí en el teatro de todo. De telonero, de traspunte, de apuntador, de maquillador, y aprendí mucho al lado de mi padre. Disfruté mucho. Tenía que haber salido mucho más con él, pero tuve una temporada que me dediqué al ajedrez y estuve unos años sin salir, y eso me ha penado mucho. La verdad que yo recuerdos de mi padre en obras pero muy buenas. En Amparo Calatayud, que también saliste de hermano. En Alcalde de Zalamea, muy saliste bonito. de hermano. Y a Torres sobre Gallinero, que salía yo, tendría yo entonces 15 añitos, 15 años. Y en Alcalde de Zalamea sería más o menos. Más joven. Pero en fin, sí, diría muchas cosas más. Sí. También me dieron una vez un papel de amigo del Niño Jesús, en el Belén. Y me acuerdo que me se pisó un dedo en la puerta, me mandó mi padre un recado y por el aire, y me pisó. Y entonces yo, en ese momento que salí, tenía fiebre. Y recuerdo que dije los papeles del Niño Jesús y del otro, y toda la gente allí riéndose. Fue una anécdota muy bonita. Después me acuerdo de otra anécdota que ya no es agradable, que es cuando salí en Artajell, tenía una frase que no me pasaba. Hay momentos, bueno, y esta frase, pues nada, cuando salí, esa frase no la dije. Me quedé en blanco, completamente. Sí. Pero es que eso nos pasa a todos. Es que siempre hay, en todas las obras hay alguna cosa que no te entra. Sí. Pero no te puedes decir lo desagradable que es. Y bueno, siguiendo con la zarzuela del asombro de Damasco, los 5 personajes principales de esta zarzuela son Zobeida, Faima, Benibem, Alimón y Nureddin. En esta primera representación que se hizo a principios de los 80, los personajes fueron interpretados por Amparo Ferrís,
Pilar Correcher, Celestino Esteve, Vicente Piquer y Vicente Rollo Zapata. Celestino, tú participaste las 2 veces que se representó haciendo el mismo personaje. ¿Qué personaje hacías? Bueno, sí, según que hemos estado hablando, que me recordaba si yo la había hecho 2 veces, pero yo estoy en que solamente la he hecho una vez, no 2 veces, como dices tú. Yo de la segunda, pues no me acuerdo, eso que me has enseñado una fotografía que estoy yo también allí, pero de verdad que no me acuerdo ni de dónde es, ni que la hice tampoco. Yo por eso te preguntaba el otro día, ¿tienes algún hermano gemelo? No, a lo mejor. Porque estabas empeñado en que no lo habías hecho. Pero a lo mejor hay alguno por ahí, pero en fin. Hacías el personaje de Benny Ben. Sí, de Benny Ben. Por cierto, que es el único papel de toda la vida que he salido en teatro, que le dije al tío Chenoy. Digo, no quiero que me apunte nadie porque me sabía el papel que de memoria. Eso sí creo que es el único papel que he hecho en la vida que me lo sabía. Ni depender de los apuntadores, ni de los apuntes, ni de nada. Eso es bueno. Me lo sabía así. ¿Sabes? Es la única zarzuela que... Yo me acuerdo de en las demás, que sí, detrás del apuntador, que sí, que... pero no. Pues esa fue una zarzuela... El estilo de tú tienes buena memoria. Bueno, tenía. Bueno, pero que últimamente estudiaba más. De más joven de ahora es igual. Sí. Ya lo estudiaré cuando sea. Mi padre no se estudiaba los papeles. No, ya lo sé. Yo he salido con él. Así que, bueno, yo me acuerdo de la segunda vez, de la primera no me acuerdo, que me has enseñado una foto, que estoy yo, sí, que soy yo, pero es que no me acuerdo ni en qué sitio, ni cuándo, ni nada. Que de la otra sí, porque la otra tengo un DVD y tengo todo. Todo muy bien, sí. La segunda vez que se representó, hubo 2 cambios en los personajes, debido a que por obligaciones pues habían dejado temporalmente el grupo, y el reparto quedó así: Zobeida, Vicky Rollo, Faima, Pilar Correcher, Benny Ben, Celestino Esteve, Alimón, Ernesto Chenoy y Nureddin, Vicente Rollo Zapata. El grupo de teatro que hacía estas representaciones era el grupo La Afición. Esta segunda vez, tú, Ernesto, hiciste el personaje de Alimón. ¿Tienes algún recuerdo especial o alguna anécdota sobre ese personaje o la canción? Es un personaje muy bonito. Bueno, si te digo la verdad, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es la Limón. De la Limón. Sí que es verdad que es una zarzuela muy bonita. Yo me acuerdo más de Celestino que de nadie. Es un gran artista. Pero yo verdaderamente salí, sí que es verdad, pero de las anécdotas no me acuerdo. Pues yo fíjate que yo salí en la primera vez, al principio de los 80, y de la zarzuela he tenido que repasarla porque no... Pero lo que es la canción es que todavía la tengo ahí. Sí. La canción de la Limón no se me ha olvidado. Es un drama muy bonito. Porque todos van detrás es que todos van a timar a la pobre Zobeida. No, a timar no, a otra cosa. Bueno, a ver, yo no he querido especificar demasiado. La obra es picaresca, algo de picante, pero está muy bien. No, bastante picante. Bastante. Para no ser moderado. A ver, está basada en un cuento de las 1001 noches que todos sabemos de qué iban esos cuentos. Así que no te puedo decir nada más. Yo sé que me acuerdo de lo del gato y todo eso que le ponen, eso sí que me acuerdo, pero porque me viene ahora a la memoria, ¿sabes lo que quiero decir? Pero, sí, esas comidas tan raras que hacías, que no sé qué comidas eran, tío. Sí. Celestino, sí. Tú hiciste las 2 veces el mismo papel. Bueno, ya digo que la primera no me acuerdo, la segunda sí que me acuerdo. Sí. Bueno, pero mucho. ¿Tienes algún recuerdo o anécdota que quieras contar? Bueno, yo qué sé, una anécdota, pues cuando estuve que estoy allí, está Zobeida acostada allí, que empecé allí a decirle cosas que no me acuerdo cuál es, y casi empezaba a reírse, ¿sabes? Sí. De ella. Y el baile que hice, ay, espera, que no me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas. Sí, la joroba molesta un poquito, pero hay que aguantarse. La joroba molesta un poquito. ¿Puedes hacer una demostración, Celestino? Hacernos una demostración.
No, vale. Vale, pero no hemos sección. Pues sí, me acuerdo de esa canción, porque estaba muy chula. Era la joroba molesta un poquito. Pero porque levántate, levántate, Demuéstramelo. Ole. La joroba molesta un poquito, pero hay que aguantarse. Pero dice que da mucha pena, pero hay que aguantarse. Bueno. Ay, mira, Y ahí al principio se siente un mareo bastante alarmante, producido por el balanceo que lleva el tunante. Y ya no me acuerdo de más. qué memoria. Bueno, pero qué que memoria estuvo muy tienes. chulo. Que Muy ese bien. papel lo hice, bueno, no sé. Lo hiciste muy a gusto, Lo hice a gusto, pero el papel que más a gusto he hecho es Vaya que sí, vaya que sí. Pilar, Sí, no, es verdad, verdad. Pilar, tú también hiciste las dos veces el mismo papel. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de esta zarzuela? Pues mira, lo que está diciendo ahora Ernesto Celestino, que me montaba de risa con él. Y anécdotas, pues pocas, que me lo pasé muy bien, eso sí. Era la primera zarzuela que hacía yo. Y cuando salimos con la capucha tapada. Tapada, quedó destapada. Es que ahí ya se os, ahí se os había descubierto ya. La capucha En la que esa ahí, todos tapados. para que no nos conociera, claro. Sí, 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 sí. Y después yo Es dije, que somos que tiene este, somos memoria, otro. Yo somos igual. Y Celestino, Celestino, Sí, tú participaste en todas o en casi todas las zarzuelas que dirigió Ernesto Chenoy. pues sí, yo- ¿Qué recuerdos menos- tienes tú de aquellos años? Bueno, pues participé en todas, menos en una que tú me fastidiaste a mí. ¿Por qué? No, no, me ¿Yo? fastidiaste, no. Entonces en el patronato, no sé si lo sabréis o qué, Sí. querían hacer zarzuela y estaba Vicente Ferrís. ¿Por qué no hacemos una zarzuela? Digo, bueno, ay, ¿tú quieres salir? Digo, ay, pues sí, digo, me sabe mal porque yo estoy saliendo en Chenoy, en el tío Chenoy, en zarzuela. Bueno, pues es igual, saldré y metió un papel en una zarzuela. Y entonces yo iba a hacer el papel que haces tú. Ah, en los gavilanes. No, en esta Doña Francisquita. Ah, en la de Doña Francisquita. Doña Tú lo Francisquita. hiciste, no te res, pero Bueno. porque yo no, porque iba a hacerlo yo. Y que me lo dije Chenoy, bueno, que le más bien hecho. Y digo, che, es igual, que Vicente también lo puede hacer. Y después resulta que lo hiciste tú y en el patronato no se hizo nada. Ya ves, pues yo no, eso no lo sabía, No se ¿ves? hizo nada, digo, mira, y ya salí yo de bulto. Salí en el baile. Sí, no, sí, no, se no, te no, ve. allí disfrazado allí de tal cual. Que siempre me gustaba a mí ese papel, porque ese papel es... El papel de Cardona, el papel de Cardona es precioso. Lo bordaste, Yo lo hice muy a gusto. No, lo bordó, lo Lo bordó. hice muy a gusto. Que hice la que la yo. Me gusta a mí, igual que hacía uno en ella, Claro, igual que en le el hiciste esta, en la el anime, sombra, el asombro. pues eches un papel muy Muy bonito, bonito, sí. que Muy salías con cómico. Vicente. Sí, 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 era el amigo de Sí, el Vicente. amigo, sí, el Así amigo. que... Bueno, y en fin, y yo en altres sarsueles també sí, pues ahora no me recuerdo el nombre, unas sarsuelas que hicimos en la En la música, Rosa Sí. del Azafrán. que también salí, En la bueno, en el Dolorosa patronato, también eso. saliste. La Luisa Rosa del Fernanda, Azafrán. ¿no? grupo que teníamos Luisa Luisa Fernanda. Fernanda, que salió mucho, de Luisa Galanjón. Fernanda, yo que sé, el cantar de las hierbas. Si empiezo a decir, tengo una ludoteca En así. los claveles. Es que son los- muchos de años vídeo. y es normal. Los claveles Y los también lo claveles, hiciste. y yo Hicieron qué sé, muchos, y Agua, muchos, azucarillos muchos. y aguardiente. Y agua, azucarillo y aguardiente. Ya te digo, las tengo todas. Yo también, anotaditas. sí, yo también. Pues nada. Y eso, y que nada, que bien. Hombre. Ernesto, tú también has dirigido alguna zarzuela, ¿eh? Bueno, yo voy a dirigir dos en la música, que estaba en la Junta, y entonces me lo dijeron a mí, y vamos, son las dos primeras zarzuelas que se hizo la música en directo. Sí. Todo en directo. Todo en directo, Sí, sí. creo que era. Costaba mucho, pero yo lo hice con mucha ilusión, aprendí mucho de mi padre, cómo había que actuar, cómo había que moverse, cómo había que vocalizar, que había gente que no sabía vocalizar, también los bailes, vamos, que era mi maestro, era mi padre. Tuviste un buen maestro. Es que, Pero buen maestro. no, pero que los Sí, gavilanes es sí, muy pesada. sí, sí. Los gavilanes es muy pesada. En los gavilanes. En Pero los resultó gavilanes, muy dijo, bien y muy bonita, Sí, muy porque bonita. hay un trozo dramático
Que la gente se puso a llorar. Es que yo la ¿Qué hice. la dices tú? Yo la hice también, La hiciste pero tú. el otro... Exactamente. Y estoy muy contento porque son las dos zarzuelas que se hizo con música. Sí, sí, con eso Hombre, y voces, en directo, y en directo. Se hizo en directo. En directo. Que nosotros era en playback. Sí. Claro. Era- Es lo malo que canto yo. Sí. Y Pues- canté ahí un trocito. Sí, ahí. sí. Pues ya ves. Costó mucho, pero al final salió. Pero es muy Pues- bonita, muy es bien. muy bonita. Yo, sí, a mí de cantar, Si no me encantaba, yo de tienes, cantar. si no tienes inconveniente, Ernesto, en volver otra vez, quedaremos otro día para que nos hables de esas dos zarzuelas y podamos poner alguna muy bien, foto, sí, algún sí, también. DVD o lo Pero que se más tenga. preparados que ahora. Sí. Ahora Para no mí estamos será un bien honor preparados. porque me gusta pues, Claro. cada pueblo, Manises, bueno, la ciudad de Manises, ¿no? Decir todas estas cosas para que la gente Claro. se entere y así pues dar la cultura a la gente que sepa que aquí en Manises ha hecho cosas muy buenas. Pues grabado se queda que has dicho que volverás. Claro que volveré, además con toda la ilusión del mundo, si a mí me Hombre, gusta. pues sí, pues sí. Pero ahí le digo, Y más- tú, más si nos preparados, haces falta, también con volver. un guión Lo prepara- bien lo- preparado, lo prepararemos porque mejor. esto ha sido un atraco. Un atraco de 2 días. Que lo has hecho muy bien, ¿eh? Pero Que lo has hecho muy bien. Y ya está. Bueno, Que yo lo que tengo para estar aquí hora y media. Para recordar. recordar. Ahora, Pero es claro, que me lo tengo que pasa una anotar. cosa. Y estudiar. Son muchos años Pero y nada, es imposible sí, bien. acordarse de Hombre, todo. Hombre, pues Imposible. no, pues no. Bueno, pues Bueno, pero... muchas gracias, Bien, Celestino, muy bien. y gracias a Ernesto. vosotros. A claro. vosotros, a ver si la próxima vez lo hacemos un poquitín Sí, más más. ameno y más ameno. estaremos más... Pues eso, Ya te digo. muchas gracias a los dos por haber Sí, sí. estado con nosotros. Contaremos con vosotros para otra vez. Intentaremos prepararlo mejor, Pues- para no pillaros así de sopetón como esta vez. Gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, hasta aquí el recuerdo de esta zarzuela del Asombro de Damasco y algunas otras cosas más. Y bueno, esperemos que les haya gustado y hasta la próxima. A continuación les pondremos algunas fotografías, tanto de la primera vez que se representó como de la segunda, y algunas partes del vídeo que sí que se grabó la segunda vez que se representó esta zarzuela. Como habíamos dicho, vamos a comentar ahora las fotos de la zarzuela del Asombro de Damasco. Se hizo 2 veces, Pilar. Sí, vaya, Yo en la segunda no salí, pero bueno, tú sí que saliste en las yo dos. en las dos. Vamos a empezar con la primera, y aquí tenemos en esta primera foto a Zobeida, Amparo Ferrís, y a Faima, Pilar Correcher, que eres tú. La servidora. Dentro de la zarzuela, Zobeida tenía mucha amistad con Faima para contarle sus cosas. Sí, ella tenía mucha confianza. Por eso venía a decirme que le debían dinero y venía a pedir el dinero. Vale. Y a la única que se lo podía decir es a mí, porque era la que más confianza tenía. En la foto se nota cómo ella te está hablando, Sí. cómo te coge las manos, Claro. por la confianza Por que la tiene en ti. confianza que tenía. Vamos a pasar ahora a la segunda La foto. segunda. En esta segunda foto os volvemos a ver a las dos, a Amparo Ferrís, Zobeida y a La ti, Pilar servidora, Correcher, sí. como Faima. Está otra vez confiándose en ti. Sí, Está contándote todo lo que le pasaba. Hay una trama muy grande ahí dentro, que ya lo estuvimos Eso, comentando lo todo estuvimos comentando, sí. en el otro vídeo, pero sí que se nota lo que tú la estás ayudando. es que yo la ayudaba, claro. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera foto. En esta tercera foto, aparte de estar otra vez Zobeida y tú, Faima, aparece ya también el califa, Exacto. que es el que, como ya comentamos, ayuda a Zobeida con los 3 ladrones que quieren aprovecharse de ella. Sí, pero con la condición de que quería una noche con ella. Es que todos iban buscando lo mismo. Exacto, los Es 3. que ahí todos iban buscando lo mismo. Sí, Pero bueno, al final todo se resuelve bien. todo. Vamos a pasar ahora a la cuarta foto. En esta ya aparece Alimón. Alimón es el cadí, como si dijeran, un funcionario Exacto. que se las daba del mejor. Ese funcionario, en esta primera vez que se hizo la zarzuela, era yo. Sí, yo iba a decirlo y ahora tú.
En esta foto aparezco con mi escolta cantando la canción del Alimón. Soy el limón, soy el Cádiz. En esta quinta foto se vuelve a ver a Alimón, Vicente Piquer, con Celestino Esteve, que hacía el papel de Ben y Ben, que era también otro de los que se quería aprovechar. Sí, vaya, eran los tres. Pero es que el Cadí, a Limón, que se las daba de que era el que lo resolvía todo, ¿qué pasaba con él? Que al final también quiere aprovecharse de Zobeida. O sea, entra a formar parte de ese grupo que todos querían, todos buscaban de Zobeida lo mismo. Pasar la noche. Exacto. La última de esta primera representación. En esta se ve a Zobeida, a Amparo Ferrís y al califa, Vicente Royo Zapata, cuando ya todo pues, se ha resuelto. El califa ha despojado a los ladrones de sus posesiones y se lo da todo a Zobeida. Y en la foto vemos cómo Zobeida está agradeciéndole. Fue una foto muy bonita. Aquí está todo el resto de coro que salía en la zarzuela. Y es ya pues casi prácticamente el final. Sí, el final es cuando ya se resuelve todo. Con estas 6 fotos hemos dado un pequeño repaso, que se vean un poco los personajes que salían en esa primera representación, que fue a principios de los 80, ¿no, Pilar? Sí, sobre principios de los 80. Habían unos cambios de personajes, 2 cambios de personajes, ¿no? Sí, 2. Se cambió el papel de Amparo Ferrís y el papel de Vicente Piquer, un servidor. Pues ahora pasaremos a mostrar unas cuantas fotos de esta segunda representación. Vamos con las fotos de la segunda vez que se representó. En esta primera foto vemos a Limón, que es el Cadí a Limón, que era ya interpretado por Ernesto Chenoll, hijo. Por Ernesto Chenoll Orch. A Pilar Corretxer, que volvía a interpretar el papel de Faima, y aparece Vicky Royo Escobar, que es la que interpretaba el papel de Zobeida en esta segunda representación. La foto es más o menos casi la entrada de cuando llega a Limón a Damasco. Exacto. Vamos con esta segunda foto y aquí te vemos a ti, Pilar Corretxer, Faima, hablando con Ben, sí. Celestino Esteve. Exacto. Que él también repitió. Sí, él también. Él también repitió. Él te está contando sus cosas, pero en realidad él lleva otras intenciones. Es que yo vendía perfumes y él vendía medicamentos para los enfermos. Y decía que yo le hacía y me le estaba diciendo que no me metiera con él. Claro, que le hacías la competencia. Que le hacía la competencia y no quería. Y eso es lo que me está diciendo. Vamos a pasar a la tercera foto. Aquí aparecéis Faima, que eres tú, Zobeida, Vicky Royo, el califa, que era Vicente Royo Zapata, y Ben, Celestino Esteve. Sí, señor. Celestino Esteve está pues contándole lo que le parece, que en realidad no es lo que busca. Está dando una excusa de que está ahí porque dice que ella se ha puesto enferma y había pedido sus cualidades. Claro. Ya. Había pedido lo que nos callamos. No, que ella le había pedido la enfermedad, que te estaba mal y él tenía que darle el remedio de la enfermedad que ella tenía, engañando, ¿sabes? Vamos a pasar a la cuarta foto. En esta ya se ve a los 3 ladrones que querían aprovecharse de Zobeida, y estás tú, Pilar Corretxer, Faima, que siempre estás al medio. Es una zarzuela en la que siempre estás al medio. Siempre estabas al medio. Siempre. Aquí está a punto ya de descubrirse toda la trama que llevaban los 3, que en realidad lo único que querían era aprovecharse de ella. Querían sus favores. Sí, le iban a pagar lo que ella quería, pero primero se querían aprovechar de ella.
Y ya en esta última foto, en la quinta, vemos una foto con un primer plano de Vicente Rollo Zapata, que era el califa, que primero se presenta como Nureddin, disfrazado para poder entrar dentro de donde están los ladrones, que se reúnen en tu casa. Sí, en casa de Fahima. Sí. Es él quien lo pide y quien organiza que se reúnan en tu casa para él poderlos descubrir. Descubrir, exacto. Y es un primer plano de él. Aquí ya está a punto de descubrir a los 3 ladrones que hemos visto en la foto anterior, exacto, a los que despoja de todos sus bienes, exacto, y los entrega a Zobeida. Exacto. Es una zarzuela muy bonita, un poco picaresca, porque como sí, ya habíamos dicho antes, está inspirada en uno de los cuentos de las 1001 noches, y sí, bueno, pues sí, sí, todos sabemos de qué iban un poco esos cuentos. Y bueno, pues hasta aquí todas las fotos que tenemos de estas 2 representaciones del Asombro de Damasco. Y nada, pues nada más hasta ahora. Un gusto volver a estar los 2 aquí juntos. Sí, aquí aparte de compartir tantas veces escenario, pues ahora compartimos mesa. Exacto. Bien dicho. Pues nada, muchas gracias a todos. Esperemos que les guste. Exacto. Y hasta la próxima, ¿no, Pilar? Exacto, sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí va, contándote 2 veces al día.
y rascándote de cuando en cuando suavemente, verás cómo sientes alivio. Que Mahoma te lo premie. ¿Qué debo darte? Un dinar. ¿Y si no lo tuviese? Entonces te rascas nada más. Toma. Y Alá te guarde. Y a ti te alivio. Con que ya lo sabéis, 2 gotas en el pelo y otras 2 en el nacimiento del pecho bastarán para que cumpláis vuestros deseos. Ah, Faima, como sea cierto, que diremos al profeta nuestras oraciones que derrame sobre ti todas las cosas. Y no olvidéis que si mucho hacer perfume, vosotras tendréis que ayudarle con vuestra coquetería. Por eso no ha de quedar. Entonces vuestro será triunfo. Que Alá te guarde. Y que ¿Cómo van esos perfumes, amiga Faima? no tanto bien como tus drogas, amigo Benavent. Mis drogas. Parece que las tratas así con cierto desprecio. Y sin embargo, de tierras lejanas llegan los hijos del profeta a comprarlas. Algo tendrán cuando tanto las gustan. También buscan mis perfumes, mujeres de Bagdad y de Mosul. Y si es de aquí, no digamos. Damasco entero, no prefiero otra tienda que la mía. Y hasta el Jalí. Y el gran visir de ella se surte. Lo sé. Y creo recordar que nuestro califa Soleimán pidió que le enviasen la esencia de cedro que solo tú posees. Puedes asegurarlo. El califa me ha honrado aceptándome. Gran hombre es nuestro califa. Dice que para mejor gobernar, Soleimán suele a veces visitar, disfrazado, las tierras de su califato. Así debieran de hacer todos los príncipes. Por mí, bien sabe el profeta que aparte de gustarme un poco las hijas de Soleimán, no tengo por qué temer la visita de nuestro Señor. La ciencia y alguna que otra vez el amor ocupan todos los momentos de mi vida. Pero a tu edad, y aún piensas en las mujeres. ¿Y qué le vamos a hacer? Debilidades. Yo creo que el mérito más grande de Mahoma es el haber fundado un paraíso mujeril en el cual nos espera. No sé cómo admirarle más, si como profeta o como coleccionista de muchachas guapas. Como coleccionista, seguramente. Sí, es verdad. En fin, voy a mi trabajo. Que Alá te guarde. Venimos de una larga peregrinación y cansados traemos nuestros cuerpos. Y te pedimos que nos dejes descansar en este lado. No solo descanso, sino comida y bebidas ofrezco, santos servicios. El reposo tan solo hemos de menester, puesto que el ayuno es buen amigo nuestro. Como queráis. Faima, mi buena amiga Faima. ¡Joveya! Pero, ¿cómo te extraña, ¿verdad? Pues mayor será tu asombro cuando sepas que vengo sola. El profeta me diga. Pero no viene contigo tu buen marido Omar. No, Omar está enfermo. ¿Grave? Más difícil que recobrar la salud ha de ser de rehacer su fortuna perdida. ¿Pero qué dices? Sí, Faima, nosotros, los más ricos comerciantes de Mosul, estamos hoy en la ruina. Un mal negocio se lo ha llevado todo. Ayer Omar me dijo, hace tiempo le presté a un médico de Damasco llamado Ben 1000 dinares de oro. No tengo documentos ni testigos que lo acrediten, pero es buena persona. Corre en su busca y si está en disposición de devolverte esta cantidad, quizá con ella podamos salvarnos. Pues mira, precisamente esta es su tienda. Y en cuanto a dinero para devolverte eso, fortuna bastante tiene. Que Alá lo permita para que pueda llevar este dinero. Hermosa es la vendedora de Mosul. Una belleza, qué maravilla. ¿Quiénes son esas gentes? 2 santos que vienen de la mesa. Ah, 2 santos. Insisto en ofreceros algo de comida, santos servicios. Pasad a mi tienda, me daréis una gran alegría aceptando cualquier cosa. Sea, puesto que lo quieras. Mira, creo que por ahí sale Benivente. ¿Esta es la ocasión?
Sí, pero no me dejes sola. Yo... Está bien. Entro al instante. Me alegro que salgas, vecino. ¿Querías algo de mí? Quería hablarte de un asunto. ¿Tú te acuerdas de Mosul, un rico comerciante de Damasco? Uy, tanto que me acuerdo. Llegó a mí la noticia de que se había casado y que sus negocios prosperaban de día en día. Pues lo primero es cierto. Y esta es su mujer. Recatada, como una virgen del profeta. Y en cuanto a lo segundo, te han engañado. Omar ha perdido toda su fortuna. Pero es posible. Desgraciadamente lo es. Omar está enfermo. ¿Y necesita penitencia? Por el momento solo necesita que recuerdes un día que costó 1000 dinares de oro. ¿Verdad es? No existe ningún documento que lo pruebe, pero es verdad. Y si pudieras devolvérmelos, mitigarías una parte de la desgracia que nos aflige. ¡Claro que puedo! Y además me complace devolverlo en ocasión que le salva de un compromiso. Ahora mismo. Pero, ¿quién me asegura a mí que esta es la mujer de Omar? Y yo... No dudo de tu testimonio, pero si al menos se dejase ver la cara, en fin, que yo conozca a quien entrego 1000 dinares, es una cantidad respetable. Tiene razón. Mira. ¡Re Mahoma! ¡Qué asombro de hija del profeta! Yo soy Zobeida, Tú. esposa de Omar. Tú eres una fantasía berebere que... ¡Ay, calma, ven, calma! Pienso que a mí el Corán me ordena que pague todo lo que deba, pero aquí quisiera yo ver al distinguido autor del Corán. ¿Cómo? ¿Qué dices? Perdóname, pero tu asombrosa hermosura me ha dejado casi paralítico. Ni sé lo que hago, ni lo que digo, ni lo que pienso. ¡Ay! Es decir, lo que pienso sí. Ahora, que es una barbaridad. Sí, Zobeida, sí. La flor del granado es menos roja que tus labios. El fruto que da la higuera es menos dulce que... ¿Está loco? ¿Qué? Anda, ya no sé lo que iba a decir. ¿Dónde está? Ah, sí, ya me acuerdo. Estaba en la higuera. Pues bien, embriagadora. No tengo inconveniente en entregarte ese puñado de oro y algo más, siempre que seas tú sola, la que venga a recogerlo esta noche a la trastienda, o yo, quien te lo lleve a donde tú me digas. ¡Monada turca! ¡Soy casada! ¡Uy, más aliciente! Y que de esto solo se tiene que enterar Faima, tú, yo, y el que todo lo ve, que puede que no lo vea con los ojos, pero ¿qué le vamos a hacer? Que lo mire. Pues como la deuda no consta en ningún escrito, me niego en... ¿Ves qué crueldad de la suerte? Y todo por culpa de mi belleza. Maldita sea mi cara, te juro que no sé qué hacer. Mira, no desesperes. En Damasco hay autoridades. Está Al-Qadi, el gran visir. Pero ¿y la prueba? Es verdad, no la hay. Pero pudiera encontrarla. ¿Quién sabe? Mira, entra a mi casa y descansa un momento. Y después ya pensaremos otro camino, ya que este no ha de llevarnos al fin deseado. Vamos. Con que tema la cólera ya. A la noche viene, estoy seguro. Y si no viene, por lo menos me cita. Porque es la cuenta que yo me he hecho. Ella quiere recibir el dinero. Pues para recibir, lo primero que hay que hacer es mirar. Es lo de todas. Al principio se resiste, pero después al pulpito. Porque yo no sé si será esta leve inclinación que le doy al turbante, o el fuego que despiden mis ojos.
Pero el resultado es que, aunque al principio se resisten, al poco tiempo vienen como mariposuelas a posar sus alas en el citado incendio de mis susodichos. Musulmana que miro, musulmana que te y como sostenga un rato la mirada, la tosto. Y esa, aunque me ha dicho que no, está ya para poner a hervir. Viene, hombre, ya lo creo que viene. No tiene que venir. ¿Qué viene? Esa limón. Bueno, el gran visir me ha dejado un encargo y a la letra dice así. En nombre de Alá, siempre grande y misericordioso, y en el del califa Solimán, no tan grande pero también de buenas proporciones, Ali Mon, cadí de Damasco. Hay un sello en cero. Teniendo noticias que ha desembarcado en nuestras costas y merodea por esta ciudad el terrible corsario Kafur, te ordeno que inmediatamente salgas en su busca y vivo o muerto me lo entregues antes de que vuelva a darse a la vela. Hay otro sello en cera y firma Visir, Gran Visir. Justicia, Limón. Cadí de Damasco, justicia. Ahora no estoy para legislar. De 11 a 1 los días no festivos. Señor el comendador de los creyentes, escucha a esta mujer. No creas que a mí me asusta la cita del comendador, pero en fin, habla y sé breve. Que tengo un asunto muy importante que no cumplir. ¿Qué quieres? Justicia contra el médico Benibel. ¿Se niega a curarte alguna dolencia? Porque en tal caso, más que querellarte, le debes darle las gracias. A mí me recetó una vez y por casi dejo una vacante en el Poder Judicial. No es eso. Se niega a devolverme una cantidad que le prestó mi esposo. Oh, sí. ¿No sabe ese constructor de potingues que en asuntos de préstamos soy implacable? He venido expresamente desde Mosul, donde quedó mi esposo enfermo. He hablado con el médico, pero como desgraciadamente no existen ni documentos ni papeles que acrediten el débito, apelé a su honradez y se mostró gustoso en devolverme la cantidad, pero me suplicó que levantase este velo y nunca lo hubiera hecho. Al ver mi cara... ¿Qué? No puedo, Cali. La vergüenza quema mis labios. Yo te lo diré. Al ver su hermosura, puso como condición para entregarle el dinero que ella misma fuera esta noche a su tienda o que le quitase un sitio solitario para... ¿Comprende? ¡Ha bandido! Haré que le den 100 a voces y que lo pasen por todo Damasco con un cartel colgado al cuello que diga... ¿Cómo le pondría yo que diese y no atentase a la moral? Ah, sí, por exigir unos intereses en moneda que no es corriente más que en otra clase de operaciones. Que Mahoma derrame sobre ti sus infinitas gracias. Sus muchas gracias. Ah, no las merece. Quien como yo cumple su obligación. Yo no soy un mortal hecho de carne que al fin se agranda, o de hueso que al fin se resquebraja. No, no. Yo soy broncíneo. Yo soy la estatua de la justicia que alienta para el bien de mis administrados. Ah,
Pero una duda se me ocurre. ¿Encontró en ti ese constructor de potingues para el cumplimiento de su obligación? ¿Le parecería bella? Bella, bella. En Damasco las hay que asombran. ¿Acaso mis ojos? No basta. Aquí tienen por niñas 2 carbones que miran y atufan. Tal vez mi boca. En Damasco las hay que dejan con la boca abierta. Quizá el conjunto. Por el salgamos de dudas. Levanta este dedo y vamos a ver. ¿Que me descubra? Sí, mujer, ya lo has oído. Dice que para el cumplimiento de la justicia es de bronce. Mira. ¡Qué espanto de belleza! La mejor uri del profeta es una mala babucha de orillo al lado de este oasis. Hace bien en cubrirse, porque de otro modo sería el asombro de Damasco. ¿En qué piensas, Cadí? Pienso que la falta de Filipe tiene excusa. Yo te quería por bella como la puesta de un sol, flexible como la hoja de una espada, digna, en fin, de que tuviese un estuche de oro. Pero sí, ríete de la puesta, de la espada y del estuche. ¿Qué dices? Digo, esos ojos han cometido la materia desde la descubría esta materia. Que la balanza de la justicia se ha convertido en una romana caprichosa y la chilaba de la justicia en un guiñapo. De modo que no me haces justicia. Yo lo que quisiera es hacerte gracia, y si te hago gracia, te hago justicia. No comprendo tu idea. Pues está más clara que el agua que entierra los ojos. Yo le único me diré que te devuelva el dinero, y si se niega, pues lo empalo. Pero tú, en cambio, Basta, no sigas. hazte cargo que no hay documento que lo atestúe, ni persona que lo acredite, que lo tengo que condenar por tu solo dicho. ¿Y si me niego? Pues no hay nada, te lo he dicho. ¿Y es esta la justicia que blasonabas? Poco a poco, la justicia sigue siendo implacable, fría, completamente fría. Pero a ver a quién a tu lado no cambia de temperatura. Está bien, ya lo has visto. El cadí es tan miserable como el médico. Te juro que no sé qué hacer. Maldita sea mi cara. Tal vez el gran visir. Sí, pero ¿y la prueba? ¿Cómo llegar hasta él? Pues mira, elevándole una queja, escribirla. Se me ocurre una idea. Ven. Adiós. Por si la acreedora se decidiese, me conviene atar corto a este. ¿Qué? ¿Se machaca, Sí, aquí mortereamos. Un brebaje de esos mortíferos que administra. Es un emplasto que quita líquido. Como sabrás, se ha desarrollado en Damasco una epidemia hípica. Trato de combatirla. Yo siempre curando. A propósito, he recibido varias quejas sobre ti y algunas graves. ¿Qué me dices, cabrón? La vendedora de dátiles de Almada se queja que le tienes administrando un vinilo de ajenjo que está echado a perder. Es la ofensa mayor que puede hacer. Decir que tengo mal gusto. Y lo triste es que no se lo cobro. De modo que le doy el vino y encima me quito el pellejo. También el panadero de la esquina se queja de que te llegas como a la ley autoriza a cobrar tus bienes en especies. Pero fíjate que me quiere dar 2 tortas. Cada uno da lo que tiene. Y por último, el judío Anar. Le diste una crema para las pecas del rostro y se le ha puesto una cara con una expresión de dureza.
Sí, cara de vinagre. Ya se lo advertí. Todas esas faltas serán perdonadas si tú, acaso de que yo lo decidiese, devolvieras Son unas bailarinas que vienen de Alepo y solicitan bailar en tu presencia. Beniven ha llegado y aguarda tu licencia para entrar. Pues estoy hasta dispuesto. Pues bien, retiraros.